Nuevamente, muy buenos días. Tengan todas y todos quienes nos acompañan en esta sesión, equipo académico de Coeducar, estimados supervisores, jefes de sector, ATPs, directores, bueno, todas y todos quienes se encuentran el día de hoy. Es un placer saludarles. Mi nombre es Silvano Hernández y tengo el placer, bueno, de acompañarles durante esta sesión y también, pues, de venir trabajando con el equipo de asesores que les está, pues, dando seguimiento. Y en mi caso, pues al frente en la creación de los contenidos de este curso, de los módulos, de las actividades, de estar pues buscando nuevas maneras de innovar desde las funciones de supervisión y de lo que ustedes hacen de manera cotidiana. Bueno, pues este día lo vamos a dedicar a profundizar en algo que ustedes ya hacen de manera muy cotidiana, es muy familiar el tema y seguramente lo hacen con gran calidad. Y bueno, pues mi papel en esta sesión es ayudarles a tomar conciencia de algunos procesos que al hacerlos de manera tan cotidiana, pues quizá ya no nos damos cuenta en cómo lo hacemos y siempre es importante hacer un alto en el camino para reflexionar cómo lo estamos llevando a cabo, si es la mejor forma o si hay alguna que nos podría enriquecer lo que ya hacemos. Y bueno, pues dentro de nuestro curso de diseño de instrumentos para la observación, se encuentra este módulo 2 que se titula Marco Metodológico para la construcción de instrumentos de observación y evaluación. Este módulo 2, bueno, lo he pensado desde algunas inquietudes que he escuchado de directoras, supervisores, cuando nos encontramos antes de la pandemia y bueno, durante la pandemia en la modalidad virtual, y algunos de nuestros colegas me compartían lo siguiente, y no sé si quizá podamos pues relacionarnos o que ustedes hayan vivido algo de esto, ¿no? ¿En alguna ocasión usted ha experimentado alguna de estas situaciones relacionadas con la observación y el instrumento que utilizan? Y hay supervisores que me han dicho, es que mi instrumento tiene muchos aspectos a observar y me cuesta registrar todo lo que veo en él. En mi zona tenemos una lista pues bastante extensa porque hemos buscado ser como muy detallistas, muy minuciosos en la observación, pero el tema es que tenemos algo tan extenso que me cuesta registrar lo que tengo ahí, ¿no? Cuando estoy observando. Bueno, he escuchado estas frases al paso del tiempo, ¿no? Con algunos colegas. También he escuchado otra cosa, colegas de ATP sobre todo que me dicen, cuando finalizo la observación, tengo tanta información que no sé cómo devolverla al docente o al directivo. O sea, hay tanto y es tan buena la información que me cuesta como recuperarla y organizarla, ¿no? Bueno, esa es una segunda inquietud que no sé si les haya pasado, pero bueno, a mí sí me ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Tercera inquietud. Hay elementos del instrumento que termino infiriendo. O sea, hay cosas que aunque están escritas ahí, al final coloco lo que yo pienso, la manera en cómo lo visualizo, e incluso infiero si se da o no se da, porque como que no está tan claro en el documento, en el instrumento, ¿no? Y me han dicho algunos ATPs, es que ya no sé si después de observar lo que estoy retroalimentando es mi opinión o realmente lo que sucede ahí, ¿no? O una mezcla de ambas y eso me genera un poco de incertidumbre, etcétera. Y una última cosa que he escuchado, que no, bueno, no sé si ustedes también lo han vivido o lo han escuchado de otros colegas. Veo tantas cosas en lo que sucede dentro del aula o en la escuela que el instrumento no me es de utilidad porque hay cosas que no aparecen dentro de él, ¿no? E incluso se han llegado a cuestionar y decir, bueno, pues es que mi instrumento no servirá, estará mal hecho, porque cuando estoy observando veo tantas otras cosas que no están aquí y esto que está aquí, pues mi instrumento termina en blanco y termino llenando otra hojita, ¿no? Bueno, pues esta es otra situación que he escuchado que experimentan algunos compañeros. Y bueno, a partir de estas inquietudes, de la experiencia de observar, de compartir espacios académicos con investigadores en relación a este tema, bueno, pues a partir de todo eso, pues les propongo que hoy hagamos una sesión reflexiva, autoanalítica, como autocrítica, de lo que hacemos, en cómo lo hacemos, y a partir de eso, pues ver si hay algunas cosas que pudiéramos mejorar, ¿no? Esa es mi propuesta para la sesión del día de hoy.
Muy bien, bueno, pues entonces arranquemos. Para iniciar, quisiera compartirles algunos elementos que son básicos con respecto a la observación de las prácticas. La observación de las prácticas tiene algunas peculiaridades. Hay algunos elementos que son básicos que es importante considerar cuando estamos haciendo esta labor de observación. Y son los que ustedes están viendo en su pantalla. En primer lugar, la observación de las prácticas se dirige a un objetivo específico. O sea, tiene algo específico que queremos observar y que eso hace que nuestra observación esté delimitada, ¿sí? Para no perdernos. Segundo aspecto, segunda característica de la observación, es selectiva. Con este propósito de evitar la dispersión, pues vamos seleccionando aquellas áreas de lo que hacen las personas que nos interesa, ¿no? Por lo tanto, tiene esta característica. Tercera, está relacionada con una meta o razón específica, o sea, vamos a observar esa práctica para algo, ¿no? Ya llevamos nosotros desde antes de ir al aula o ir a la escuela un propósito pensado. Cuarta característica, se realiza de manera planificada, es decir, aquí ya no hay sorpresas, se necesita organizar algo previamente para que esto funcione. Y quinta característica, la observación nos sirve para chequear acciones o situaciones. Cuando utilizo el verbo chequear, tiene que ver con verificar algo, con pues visualizar algo que esperamos o que ya habíamos acordado y que ahora, a partir de ese acuerdo, pretendemos que se dé dentro de las prácticas de los maestros o los directores, ¿no? Bueno, pues bajo estas peculiaridades, estas características de la observación, nosotros tendríamos que preguntarnos algunas cosas. La primera es, ¿para qué voy a observar? Y cuando hablamos del para qué, estamos hablando de cuál va a ser la utilidad, el beneficio, el sentido que va a tener esta observación. Y hay algunos autores, sobre todo en la parte de la investigación cualitativa, que nos dicen que necesitamos observar cuando hay una necesidad que se identifica ante la cual nosotros necesitamos actuar, necesitamos generar una propuesta de cambio de mejora. Y es fundamental aquí plantear necesidades. Y hay que definirlas de manera clara y específica. ¿Para qué? Para evitar conclusiones equivocadas o con escaso sustento. Ustedes como figuras de autoridad en las regiones de Guanajuato, estoy muy seguro que cuando llegan a las escuelas, muchos de los maestros y directores se les acercan a preguntar, oiga, ¿qué opina de lo que estoy haciendo? ¿No? Y pues ante esa pregunta puede salir o puede querer salir de bote pronto, como dicen los futbolistas, una opinión, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con ello, porque las opiniones, cuando no tienen un sustento y no están respaldadas por algo de la práctica de las personas, pues se pueden convertir en obstáculos en la relación con ellos. Entonces, pues la observación nos permite romper esas barreras y fluir y tener como conclusiones más fundamentadas y más específicas. ¿Qué observar? Bueno, pues ustedes pueden observar lo que sucede en las aulas, en el caso de las prácticas de los maestros y de las maestras, pero también pueden observar lo que sucede en otros espacios, en espacios de diálogo, en espacios en donde se genera la discusión entre los colegas que están ahí trabajando y en espacios en donde se toman acuerdos que son relacionados con la práctica directiva. Pero todo esto del que se observa, esos espacios que se observan, esas acciones que se observan, tienen siempre como un referente que lo sustenta, un referente teórico. Entonces, ¿qué observar? Pues si todas esas acciones, todos esos espacios y procesos que tienen un sentido y que están fundamentados pedagógicamente o desde un marco que ahorita vamos a revisar, un marco de referencia. Aquí yo les invitaría a que iniciemos un proceso de interacción en la reunión. Quisiera preguntarles antes de continuar, a partir de lo que ahorita he explicado y de las inquietudes que he escuchado de colegas, le invito a que usted seleccione el instrumento que utiliza con mayor frecuencia
para registrar la observación de las prácticas. Y en este momento le voy a colocar en el chat de Zoom una liga, que es una liga de Menti, para que me apoye, por favor. Voy a desactivar un momentito el chat para que no se nos pierda este link y que usted pueda ingresar a la actividad. Por favor, aquí está, miren, seleccione el instrumento que usted utiliza con mayor frecuencia para registrar la observación. Puede ser que usted utilice todos, pero le invitaría a que seleccione aquel que tiene más a la mano, que diga, este es como la base que yo utilizo, ¿no? El instrumento que es como de cabecera. Y hay varias opciones. Puede ser que alguien utilice una lista de cotejo, una escala de estimación, una guía de observación, una bitácora, un cuaderno de notas, algo en donde usted va recabando lo que observa, quizá una rúbrica, o hay quienes hace algunos años se dio a conocer y se difundió el método de las instantáneas para la observación, o algún otro que no esté aquí especificado en los anteriores, ¿no? Compártanos, por favor. También para nuestro equipo académico, si usted ha observado clases o prácticas directivas, compártanos qué instrumento ha utilizado con mayor frecuencia. Muy bien. Ok, miren, pues aquí empieza a sobresalir la guía de observación. Muchas gracias por compartirnos aquí la selección de su instrumento. Este ítem o esta actividad en Menti nos permite tener una visión de cómo andamos en el manejo de los instrumentos, ¿no? Y saber pues, cuáles son los con los que están ustedes más familiarizados. Muchas gracias por participar acá. Muy bien, ya tenemos 134. Somos 307, así que apenas vamos a llegar a la mitad de los que estamos aquí. Voy a activar nuevamente el chat de Zoom para que si alguien no ha podido ingresar a Menti, nos comparta en el chat cuál es el instrumento que usted utiliza con más frecuencia, si no ha podido seleccionarlo en Menti. Muy bien, la maestra Mayra Margarita nos dice la guía de observación, también se suma acá a nuestros colegas, a nuestros 73 colegas que han colocado que ese es el instrumento que utilizan. Las instantáneas, nos dice el maestro Fernando, la maestra Rosa María, la guía de observación, ok. Bueno, pues me parece que la guía de observación está siendo el instrumento más utilizado por los aquí presentes. También aquí nos hablan de las instantáneas, la maestra María Aguilera, la maestra Isabel, maestro Francisco Villafuerte. Bueno, ahorita un poquito más adelante, vamos a compartir algunas ideas con respecto a los tipos de instrumentos, ¿no? Muy bien. Bueno, no, en primer lugar, no hay instrumentos ideales o perfectos. Hay instrumentos que nos sirven de acuerdo, pues, a ciertas características, a los propósitos, al foco de observación. Bueno, es lo que vamos a observar hoy, ¿no? Lo que vamos a analizar porque la tarea de este módulo, el PAE de este módulo es que ustedes revisen un instrumento que ya hayan elaborado y que ya utilicen y lo mejoren. De nada serviría cursar este módulo si salimos de él igual, ¿no? O sea, la propuesta es que ustedes mejoren un instrumento que ya tengan o si tienen la posibilidad y desean construir uno nuevo a partir de lo que trabajemos en el módulo, lo pueden hacer. Estarán esas dos formas de PAE para este módulo número 2. Muy bien, bueno, pues ya tenemos 164 colegas acá participantes. La 166, la guía de observación se lleva por mucho como el instrumento utilizado con mayor frecuencia. Repito, puede ser que utilicen otros instrumentos además de ese, pero ese es el que utilizan con mayor frecuencia y es algo muy importante. Muy bien, muchas gracias por compartirnos aquí su opinión y vamos a avanzar. Bien, entonces ya sabemos más o menos, bueno, ya sabemos cuál es el instrumento que utilizamos con más frecuencia. Ahora, hay una sugerencia. En este módulo se le sugiere lo siguiente. Se sugiere que el observador diseñe su propio instrumento con las categorías que se proponga observar. Y hay varias maneras de diseñarlo.
podemos utilizar un sistema de categorías, escalas de estimación, inventarios, sistemas de signos o listas de comprobación, registros anecdóticos, técnicas de incidentes críticos. En otras palabras, a mí me parece que el mejor instrumento es aquel que está de acuerdo a lo que pretendes observar y que te permite recabar la información de acuerdo a una meta, a un propósito, ¿sí? Entonces, por eso la propuesta es de que el observador, el supervisor, el jefe de sector, el ATP, el director, tenga los elementos para diseñar sus propios instrumentos. Como las instantáneas, o sea, hay instrumentos que ya vienen pues validados, ¿no? Porque las instantáneas no es algo que se creó así de un día al otro. Tuvo un proceso metodológico, una validación estadística, vaya, tuvo todo un procedimiento para su elaboración. ¿Eso es bueno? Pues claro, o sea, hemos utilizado muchos instrumentos ya estandarizados, validados por investigadores, ¿no? ¿Y eso es posible? Es posible. Como todos, tienen sus ventajas, tienen sus limitaciones. Sin embargo, para efectos de un acompañamiento más cercano, más de acuerdo a las necesidades, como dicen por ahí los publicistas, a la medida de la situación, pues no hay nada mejor que el investigador, el supervisor, junto con su equipo, construyan sus propios instrumentos. Creo que eso es algo ideal, ¿no? No siempre es viable, porque para ello se requiere una formación que le permita lograr eso. Bueno, pues justo para eso estamos acá, ¿no? Por eso estamos en este curso, porque queremos pues también aprender cosas nuevas y aunque tengamos recursos externos, pues complementar esas instantáneas con algunos otros instrumentos que ustedes puedan aportar. Esa es la intención justamente de este módulo. Muy bien. Ahora, ¿dónde y cómo observar? Ya dijimos que el aula no es el único espacio para que usted observe. Es un espacio privilegiado porque ahí se perciben los procesos de enseñanza y de aprendizaje y cómo se conectan con los alumnos. Pero no es el único espacio. También está el Consejo Técnico Escolar, en donde se pueden observar un sinnúmero de cosas en la relación entre los profesores, el liderazgo del directivo con sus colegas, la manera en cómo intervienen otros factores externos a la escuela, el currículo, cómo se manejan, los programas. Vaya, hay una dinámica muy interesante que puede ser también observada. Las reuniones de padres de familia, las reuniones de academia entre los docentes, el consejo técnico de zona, por supuesto, entre los directores, el supervisor, el equipo de supervisión y el consejo técnico de sector, en donde están los supervisores con los jefes de sector. Ahora, pero no siempre es posible realizar una observación directa o in situ. En ocasiones también es viable realizar una observación a través de sesiones videograbadas por distintas razones, ¿no? O sea, pueden ser en esas dos modalidades, algo en vivo o algo grabado. ¿Y cuál es la actitud o cuál es el cómo, cuál sería la posición del observador? Pues una actitud abierta, reflexiva, curiosa, empática, respetuosa, con un criterio, con un sentido común y sensibilidad ante lo que está pasando, tomando conciencia de sus juicios, de las opiniones críticas, y aunque sean críticas constructivas, no siempre es bueno o sano externarlas en el momento de la observación, ¿no? Entonces, estas actitudes que en ocasiones son la clave para que la observación funcione, necesitamos concientizarlas. A ver, como equipo de supervisión, ¿cuál es mi actitud en el momento de la observación? ¿En cuál es el rol que estoy jugando? ¿Voy con esta apertura, con estas ganas de aprender, de acompañar? O puede ser que todavía traiga un poco el esquema del que supervisa, el que emite juicios en el momento, el que interviene, interrumpe. Bueno, esa visión ya está superada, pero bueno, habría que como tomar conciencia de cómo actuamos en los momentos de la observación. Bueno, pues ahora sí viene la propuesta metodológica. Si dijimos hace unos minutos que lo ideal es que el equipo de supervisión pueda diseñar sus propios instrumentos o pueda mejorar los instrumentos que ya está utilizando, ¿cómo hacerlo? Bueno, este esquema que está en 5 momentos
pretende describir lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Vean, el primer momento no es el instrumento en sí mismo, de hecho, es el último, ¿sí? ¿Por qué? Porque un instrumento requiere de tener elementos dentro de él que sean congruentes con lo que se pretende observar, ¿sí? Antes de casarnos con un formato, necesitamos tener claro qué es lo que va a ir dentro de ese formato. Lo más importante del instrumento no es su forma. Lo más importante del instrumento es lo que te permite recabar, los elementos que contiene. Y bueno, pues aquí el primer paso, lo vamos a ir analizando más detalladamente, es establecer un marco de referencia de las prácticas que se pretenden observar. El segundo, ¿cuál es el foco de observación? El tercero, ¿cuáles son los criterios para realizar esa observación que hay que considerar? En cuarto lugar, los indicadores, cómo se redactan, cuáles son sus características. Y por último, cuál es el instrumento que más me puede ser de ayuda o de apoyo, porque recordemos que el instrumento es una herramienta, no es la finalidad en sí mismo, es solamente una manera de recabar información. Pero vamos a ver distintos tipos de instrumentos y les vamos a hacer pues algunas observaciones y algunas propuestas para, si les son de utilidad, pues los puedan utilizar, ¿ok? Bueno, vayamos al primer paso. Y aquí yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la teoría o enfoque o marco conceptual en el que sustenta su observación de las prácticas? ¿En qué sustenta lo que usted observa? Y le voy a invitar a que nos comparta aquí en Menti con el mismo link, lo vuelvo a colocar en el chat de Zoom. O bien, si tiene alguna dificultad para ingresar a Menti, compártanos aquí en el chat de Zoom también. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la teoría, enfoque o marco conceptual en el que sustenta su observación de las prácticas? Este es el primer paso para tener claro antes de elaborar un instrumento, o para elaborar un instrumento más bien. Veamos. El constructivismo, el enfoque socioformativo, la observación participante, el enfoque pedagógico, el aprendizaje significativo, las tareas auténticas, la taxonomía de Bloom. La maestra Sandra Fonseca nos dice los lineamientos del SAE, entiendo que eso es. En planes y programas vigentes, sus enfoques pedagógicos, la observación participante. Ok, muy bien. Enfoque pedagógico. Ya empiezan a llegarnos más comentarios. Los programas de estudio, el enfoque humanista, alguien nos comparte por acá. El análisis de las prácticas. Muy bien. Un enfoque formativo de la educación. Un enfoque pedagógico. Metodología de la enseñanza. Perfiles y parámetros, alguien nos puso por aquí. Estilos de enseñanza, estilos de asesoría. Bueno, evaluación formativa. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más utilizan como marco conceptual para observar? Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien, esta pregunta nos sirve para tomar conciencia de qué es lo que está detrás del instrumento, ¿verdad? De nuestra observación. Esto va a ayudar a alinear nuestra mirada. No podemos ver las prácticas de hoy en día con unos lentes del siglo pasado. Sí. Necesitamos tener una mirada actual para poder comprender lo que sucede en las prácticas y poder hacer un apoyo para esas personas. Muy bien. Ok, muchas gracias por esta participación que nos ayuda a visualizar que Guanajuato va caminando en una línea modernista, en una línea actual, y eso es algo siempre digno de agradecerse. Muy bien, bueno, pues miren, el marco de referencia es justo esto que ustedes están mencionando acá, ¿no? El marco de referencia es un diagrama
de la realidad que representa y jerarquiza aquellos elementos sobre los que se realiza una actividad. Es un marco que nos ayuda a ordenar e interpretar una cierta realidad de estudio. Y hay muchos marcos de referencia, hay marcos que provienen de la normatividad, como por ejemplo las disposiciones para normar las funciones de tutoría, el marco para la excelencia, las orientaciones pedagógicas que están dentro del modelo SAI, los mismos lineamientos, los enfoques pedagógicos que se encuentran dentro de los programas, bueno, todo lo que ustedes ya dijeron. Pero además hay otros marcos referenciales que provienen de investigadores a nivel nacional e internacional. Ángel Díaz Barriga tiene algunos materiales muy valiosos en ese término de la parte de la organización curricular, ¿no? La misma Frida Díaz Barriga en la parte constructivista. Federico Malpica tiene, aquí les pongo la portada de uno de sus libros que también nos da algunos elementos para analizar las prácticas docentes, directivas. Anthony Zavala tiene este libro que se llama La práctica educativa, cómo enseñar. Y no solo, pongo ellos nada más por ilustrar algunos casos, ¿no? Pero hay una gran cantidad de investigadores, documentos normativos de la misma SEP, los cuadernillos, estos también que nos dan algunos elementos para organizar nuestra mirada frente a lo que observamos. Y este es el primer elemento que no puede faltar cuando nosotros diseñamos o creamos un instrumento. Yo le invitaría a preguntarse, ¿el instrumento que usan en su zona tiene estos fundamentos? ¿Recupera algunos de ellos? ¿Cuáles? ¿No? O sea, tráigalos a la mente y esto nos va a ayudar a tener una mirada más fina de lo que estamos observando en su momento. Otros, bueno, también aquí les muestro otros ejemplos de prácticas directivas, de prácticas docentes. Hay autores como Phillips, Balan y Monco del 2014. Dentro del curso van a encontrar en el módulo 2 algunos de los referentes. Lo que hablaba de Malpica, 2013, Dimensiones de la Calidad Pedagógica. Este marco de referencia para las prácticas directivas publicado por la UNESCO en el 2017. Bueno, lo importante será definir cuáles de esos elementos pedagógicos de investigación o normativos son los que se consideran dentro de la observación de nuestras prácticas. Una siguiente pregunta que le quiero invitar a que me ayude a responder. Cuando usted visita una clase o una reunión, llámese de consejo técnico, de zona o de sector, ¿qué es lo que observa con más frecuencia? Y aquí, igual que como con los instrumentos, puede ser que usted observe muchas cosas. Pero ¿cuál es la principal? La que cuando va ahí, dice, yo siempre me fijo en esto. ¿En qué es lo que usted se fija con más frecuencia? Y vamos a irnos nuevamente a Menti. Compártanos en Menti o compártanos en Zoom en el chat. La dinámica, nos dicen, la interacción del maestro con los alumnos, muy bien. La intervención del docente, los momentos de la sesión, claro. El enfoque metodológico que se utiliza, muy bien. La didáctica del maestro. Usted está dando el CTE, muy bien, maestro. Qué bueno, entonces ahí puede hacer un ejercicio de autoobservación, de cómo lo está dando. El control de grupo, las actividades didácticas situadas, la práctica pedagógica del docente, la forma en que se orienta el pensamiento de los educandos, el nivel de participación de los integrantes del grupo. Wow, o sea, tenemos una cantidad enorme de cosas que podemos observar. El liderazgo pedagógico, muy bien. El ambiente áulico, cómo enseña, qué enseña, las prácticas pedagógicas y el liderazgo escolar, el feedback que da el docente. Gracias, maestro José Cruz. Las prácticas inclusivas, dice la maestra Itzel. Muy bien. Bueno, pues miren, tenemos un menú vasto para observar en las actividades de los maestros y de los directores, ¿verdad? Y de los supervisores, incluso quienes son jefes de sector. Pero como estos aspectos son demasiados, maestras, maestros, necesitamos focalizar.
necesitamos delimitar lo que queremos observar. Porque en 1, 2, 3, 4, 5 sesiones que observemos, siempre habrá muchas más cosas que podamos recabar, ¿no? Y eso provoca que necesitamos, como lo decíamos en las características de la observación, ser selectivos. Muy bien. ¿Y cómo podemos seleccionar? Miren, el foco de observación, decíamos que es una necesidad sentida por los docentes o directivos en sus prácticas. Esto lo podemos definir como el qué queremos observar, ¿no? Dentro de todo ese universo de cosas que ustedes han mencionado en el ejercicio en Menti, necesitamos identificar aquellas que son como más sentidas por esos sujetos a quienes vamos a observar. Sí. Lo más sentido significa lo que más la persona reconoce o a partir de un diagnóstico previo se percibe que es algo sensible. En el PEMSE y en el PAE y en el PAS se llaman problemáticas prioritarias y tienen que ver con las necesidades de la escuela, de los alumnos, de las zonas, del sector. Este es el qué observar. ¿Ok? Bien. Y dentro de las prácticas docentes, pues podemos agrupar estos qués, así de manera general, pues en la ejecución de la clase, y dentro de la ejecución de la clase hay una gran cantidad de cosas todavía, digámoslo de esta manera, que el foco de observación es como una gran caja, en donde van muchas cosas ahí dentro, ¿no? Pero esa caja nos ayuda a separar las cosas y ponerles nombre. Bueno, pues la ejecución de la clase es una gran caja que integra muchas acciones del docente, de los alumnos, de múltiples cosas, ¿no? Puede ser también la planificación didáctica, la planeación didáctica, que es otra caja, nos ayuda a visualizar qué tiene que ver con la planeación. Las estrategias de evaluación, cómo las usa, cuáles utiliza, de qué manera las recaba, cómo las crea, es otra gran caja, con otro gran foco de observación. El trabajo colaborativo, cómo se lleva a cabo, bajo qué condiciones, qué metodologías usa, bueno, ¿sí? El foco de observación no es una práctica así tan específica. El foco de observación es una gran área que nosotros estamos focalizando para atender, porque es algo sensible en ese momento para las personas que ahí participan. En el caso de las prácticas directivas, pues cómo se elabora el programa escolar de mejora continua por el director, el PAE, por el supervisor, el PAS, por el jefe de sector, cómo se da el seguimiento, se monitorean y se evalúan las acciones, cómo se da el liderazgo de manera distribuida, cómo se resuelven los conflictos, se manejan dentro de la escuela. Esto es algo que necesitamos como tener a partir de nuestro marco de referencia, de nuestra teoría, ubicado, cuál es nuestro foco de observación, nuestra gran área más sensible para poder apoyar con acciones de asesoría y acompañamiento a las personas ahí implicadas. Una vez que tenemos este foco de observación, yo les preguntaría, a partir de este foco, a partir de lo que usted observa con mayor frecuencia, vea muy bien la pregunta. ¿Qué acciones esperaría que realizara el docente o directivo en ese aspecto? ¿Qué es lo que usted esperaría en eso que usted observa? ¿Qué esperaría? ¿Qué acciones esperaría de esa persona? Y voy a avanzarme a la siguiente diapositiva en Menti. ¿Qué acciones esperaría que realizara ese directivo o ese profesor que usted está observando bajo ese foco o ese elemento que usted observa con mayor frecuencia? Compártanos, por favor, ¿qué esperaría? Voy a colocar nuevamente la liga del chat, la liga de Menti en el chat de Zoom. Espero que no se nos pierda. Ahí está nuevamente. Que hagan los ajustes necesarios a las recomendaciones. Dice el maestro Arturo, la maestra Rosa María, que la docente tenga dominio de lo que desea enseñar, sus actividades sean congruentes. Hay diferentes ámbitos. Así es, escoja uno, maestra María Teresa, el ámbito que usted quiera. Y dígame, ¿qué es lo que ustedes esperaría observar en eso?
Un cambio en las formas de enseñanza, reconocer su desempeño y mejora en la práctica. ¿Qué dicen por acá en Menti? Que modifique el aspecto que le falta fortalecer, una modificación, una congruencia entre la planeación y la intervención, que se atiendan recomendaciones, que haya una mejora. Muy bien. Ahorita no estamos en un ámbito en particular, estamos hablando de manera general, nada más pensando qué esperaría usted en esto que está observando con mayor frecuencia. Muy bien. Porque cuando usted observa eso y le da una importancia tal dentro de su observación, es porque tiene una expectativa sobre esa persona frente a ese aspecto, ¿no? Si no, pues ¿para qué lo observa? Sí. Bueno, pues esa expectativa, eso que usted espera de esa persona, está fundamentado en su marco de referencia, ¿o no? Está fundamentado, claro, porque si no estuviera fundamentado, usted no lo esperaría. Pero como sí lo está, se encuentra esa expectativa, eso que espera, como un parámetro. O sea, si la persona hace lo que usted aquí está esperando, significa que está logrando un parámetro, algo que es alcanzable, algo que usted desea que se realice, ¿verdad? Bueno, pues regresamos a la presentación. Gracias por sus aportes acá en Menti, porque esto que ustedes están escribiendo en este momento se llama criterio de observación. El criterio de observación es ese parámetro, esa pauta, eso que usted desea que la persona que está observando logre, ¿sí? Pero eso todavía una pauta, un parámetro todavía un poco general. Está sustentado en su marco de referencia, porque ya lo vimos, que tiene un soporte pedagógico, y es algo que espera que se logre a partir de eso, de esa expectativa pedagógica, ¿sí? Los criterios de observación nos permiten determinar cuándo esa persona está actuando de tal manera que podemos decir que es algo ideal, algo idóneo, algo esperado. Y esos criterios de observación están relacionados con las dimensiones de las prácticas directivas y docentes que están en nuestro marco de referencia. Y aquí les pongo un ejemplo, miren, como para ir ilustrando un poquito más. Supongamos que mi foco de observación sea la ejecución de la clase. Eso está en mi marco de referencia. Y dentro de la ejecución de la clase, me interesa observar el desarrollo y los recursos que se utilizan en esa clase. Por lo tanto, este foco de observación, este aspecto de la práctica que yo quiero observar, me va a permitir generar criterios, es decir, las acciones que yo esperaría que esa persona lograra. Y esos son mis criterios de observación. Por ejemplo, cómo la persona centra las actividades en los aprendizajes esperados establecidos en el programa de la asignatura. Cómo utiliza estrategias o qué estrategias utiliza para provocar la reflexión y el debate. Si utiliza diferentes técnicas y estrategias según los estilos de enseñanza y necesidades de los estudiantes. Estos criterios de observación están vinculados con el foco de observación. Por lo tanto, los criterios de observación son pues unos referentes. Es lo que esperaría que esa persona lograra, ¿sí? Bueno, aquí se da la unión entre la teoría, entre el marco de referencia y la práctica. La teoría y la práctica está relacionado a través de los criterios de observación. Porque en estos criterios de observación, lo teórico se empieza a aterrizar en la práctica. En ocasiones, una de las dificultades que yo he observado al construir instrumentos es que se tiende a copiar lo que está en la teoría y se pasa directamente al instrumento para observar la práctica. Eso en ocasiones no es muy recomendable. ¿Por qué? Pues porque hay aspectos teóricos que aplican para cualquier contexto o que se buscan aplicar en cualquier contexto. Sin embargo, hay contextos que son muy específicos. Una clase de preescolar es distinta a una clase secundaria por la edad de los alumnos, por las necesidades de los chicos, ¿no? Entonces, tomar un referente teórico así tal cual
y ponerlo en un instrumento de observación puede ser muy riesgoso, porque no estamos considerando esos detalles propios del nivel, de la edad de los niños y de las características y necesidades de los alumnos, incluso del mismo docente. Por ello, tomar y copiar los dominios, parámetros e indicadores del marco de la excelencia y pegarlos en un instrumento de observación no siempre es recomendable por estas razones, ¿sí? Hay que pasar por un filtro todos esos lineamientos que están en el marco para la excelencia. Por eso están los criterios de observación, porque todo lo que está ahí en el marco para la excelencia es algo aplicable a cualquier nivel de educación física, de la educación básica, perdón, en cualquier zona del país y en cualquier estado. Y eso hace que sea un marco común para el país. Pero ese marco necesita también pasar por este filtro para que identifiquemos cuáles son esos criterios que en la práctica se pueden observar. Muy bien. Así es, maestra Alejandra. Bueno, dentro de los programas de estudio están los aprendizajes esperados y están los organizadores curriculares y otros elementos. Pero el marco para la excelencia que está en el documento de la SEP publicado en el 2021, eso es para todos, ¿no? Ya dentro de los programas sí hay una organización curricular de acuerdo al nivel y a las edades de los niños. Ese es otro documento. Muy bien. Vean un foco de observación, cómo se traduce en criterios en el caso de las prácticas directivas. Decíamos que un foco de observación es la generación de estrategias de monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones implementadas en el PEM, CEPAE o PAS. Bueno, ¿cuáles podrían ser criterios de observación a partir de este foco? Pues ver cómo el director promueve la construcción de instrumentos para valorar el nivel de impacto de las acciones, ¿no? Entonces ya la construcción de instrumentos es algo que se puede traducir ya como algo observable en la práctica, aunque todavía la construcción de instrumentos tiene aspectos más puntuales, pero no es algo tan general ni totalmente teórico. Otro ejemplo, utiliza técnicas para recabar información sobre el grado de satisfacción del personal docente y directivo en los procesos de asesoría y acompañamiento que realiza en la escuela, zona o sector. Esto significa que los criterios de observación, en el caso de las prácticas directivas, ya nos permiten visualizar cómo este foco se puede llevar a cabo en las labores directivas. Por lo tanto, se convierte en un parámetro, en algo que se espera lograr, ¿verdad? Y el foco de observación es lo que nos va a nosotros a iluminar esos aspectos de la práctica de los maestros. Así es, maestra Sandra, los criterios de observación parten del foco de observación, ¿sí? Y por ello, el foco de observación decíamos que son las prácticas más sensibles, lo que necesitamos atender, ¿sí? Habrá algunos momentos en donde ustedes necesiten atender la planeación de los profesores y ese va a ser su foco de atención, pero habrá otros momentos en donde ya la planeación es algo que ha venido trabajándose, ya los profesores están pues más que duchos en ese tema, pero ahora es la congruencia en la práctica, entonces dejamos la planeación y nos focalizamos en la práctica y así vamos avanzando de un foco a otro, ¿no? ¿Por qué es recomendable que los criterios estén basados en el foco? Porque entonces lo que estamos nosotros centrando en nuestra observación no es el todo, sino es la parte que en este momento es necesario atender. Muy bien. Bueno, pues creo que vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Con el foco, el marco de referencia, el foco de observación y los criterios de observación. Bueno, vamos a entrar a la parte más técnica y en donde más topes nos damos contra la pared cuando hacemos instrumentos, que son los indicadores, los aspectos observables. Los indicadores de observación son las señales que muestran cómo se está desarrollando una práctica a partir del criterio, ¿sí? El criterio es eso, la expectativa, es lo que se pretende que la persona logre o demuestre, ¿no? De acuerdo al marco de referencia. Ahora el indicador de observación es la señal, la acción, por eso aquí hay un verbo, vean. Pero ese verbo no se trata solo de actuar por actuar, sino hacer algo en relación con un objeto de conocimiento, con un sujeto, un sustantivo, ¿no?
algo que esté relacionado con la práctica, que sea pedagógica. Y a eso le sumamos el cómo, una condición que nos permite visualizar si la persona está actuando de acuerdo a ciertos referentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tan importante es el actuar como identificar cómo se da esa actuación. Y el indicador de observación es justo eso. Es la unión entre lo que espero, el cómo, lo que espero lograr, con la manera en cómo lo realizo. Y aquí les muestro un ejemplo. Promueve es el verbo. Buscamos que un maestro promueva algo, ¿no? ¿Qué promueve? El trabajo colaborativo. ¿Cómo lo promueve? Pues en estas clases el maestro está distribuyendo roles, está identificando, está ayudando a los niños a que identifiquen cuáles son sus habilidades, si es, pues si puede ser coordinador de un equipo, si puede ser el que registra. Entonces estamos identificando roles con los chicos, ¿no? O el director que identifica roles con sus maestros. Y en los consejos técnicos escolares está promoviendo ese trabajo colaborativo con sus docentes. Bueno, pues este indicador tiene un verbo, tiene un objeto de conocimiento y tiene una condición. ¿Cómo lo realiza? ¿Por qué? ¿Por qué la condición? Miren, también en la experiencia me he encontrado instrumentos que colocan los indicadores con términos como lo realiza de manera correcta, o esto que realiza es incorrecto o es incompleto, o lo hace de manera completa. Esos términos como de completo, incompleto, correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado, al final terminan siendo sujetos de interpretación de cada quien. ¿Sí? Lo que para la maestra Sandra Pérez es adecuado, para el maestro Mauro es inadecuado. ¿Esto qué implica? Que el indicador carece de validez, porque está totalmente sujeto a la interpretación del que lo utiliza. ¿Sí? Por ello, el indicador se busca que sea algo totalmente observable. ¿Sí? Y aquí retomemos lo que decíamos al inicio, cuando presentaba las inquietudes, ¿no? De que termino infiriendo lo que está en el instrumento, ¿sí? ¿Por qué suele suceder eso? Porque los indicadores que contiene el instrumento son tan ambiguos que el que observa tiene toda la posibilidad de interpretar lo que ahí se dice. Y si la persona interpreta totalmente lo que ahí se dice, entonces eso que está escrito, pues no me permite, no es una pauta consensada, no es una pauta sobre la cual podamos hablar todos el mismo idioma, porque cada quien interpretará algo diferente sobre eso, ¿sí? Ese es el tema de los indicadores, de tener algo, tener un aspecto de la práctica que pueda ser observable y que sea tan específico y descriptivo que le restemos un poco al sentido común. Así es, maestro Alfredo. Yo creo que el sentido común está bien, o sea, hay un sentido común y es básico, incluso hay una subjetividad que es importante, pero ¿cómo manejamos esa subjetividad, ese sentido común? Es lo que estamos aquí aprendiendo a manejar, aprendiendo a como a ser conscientes, ¿no? Porque la idea es de que el instrumento sea una pauta que nos sirva a varios, por lo menos a los docentes y al director, y que cuando la veamos hablemos el mismo idioma, no que cada quien hable lo que piense de acuerdo a lo que hace, ¿no? Porque si es así, entonces usted directivo, cuando vaya a la observación, pues el profesor le dirá, oiga, es que lo que usted interpretó de mi clase no es así, ¿no? Entonces empezamos en un dilema de lo que yo vi, lo que interpreté, lo que quise decir, lo que usted dijo, lo que piensa, total, que aquello no nos funcionaría para mejorar nuestras prácticas. Este es lo importante en cuanto a los indicadores de observación. Miren, aquí les traigo también algunos ejemplos que nos pueden ser de utilidad. Si nosotros tuviéramos como criterio de observación, como esto que se espera, ¿no? Que haga el docente, plantea actividades para la socialización y el trabajo colaborativo. Eso es lo que se espera, ¿no? Que esperamos observar como criterio. Y dentro de los indicadores, he colocado en azul el verbo, en naranja el objeto de conocimiento y el verde la condición, el cómo.
Organiza proyectos interdisciplinarios de acuerdo con la metodología establecida en colegiado. ¿Por qué? Porque ya hubo una reunión previa en donde nos pusimos de acuerdo que el proyecto se va a trabajar con tales pasos, ¿no? Entonces yo voy a entrar a observar para ver si eso que acordamos se está haciendo en el aula. Y no lo está haciendo solo un profesor, sino todos los que lo acordaron, ¿verdad? Segundo, realiza actividades de intercambio de experiencias entre docentes y alumnos que contribuyen al logro del aprendizaje esperado. Tercero, aplica técnicas para recuperar los conocimientos obtenidos a lo largo del proyecto mediante la discusión oral y la producción escrita. Vean este último. Mediante la comunicación oral y la producción escrita, estamos haciendo referencia ya incluso a los productos que esperamos que se generen en las prácticas para demostrar esto, ¿verdad? Por eso el cómo es muy importante. Para evitar eso de que observamos clases, pero no vemos los cómo, solo vemos el qué. El indicador nos permite ya considerar el cómo también. Ahora, si pasamos a las prácticas directivas, con el ejemplo del criterio de hace unos minutos, en donde utiliza técnicas para recabar información sobre el grado de satisfacción del personal docente y directivo en los procesos de asesoría y acompañamiento que realiza en escuela, zona o sector, este sería nuestro criterio de observación. ¿Qué es lo que pretendería ver como indicador? Pues cómo aplica, ¿no? Aplica cuestionarios que valoran la satisfacción de los docentes a partir de una actividad de asesoría realizada. O sea, no aplica un cuestionario ahí para todo, sino a partir de una actividad de asesoría, quiero ver cómo eso que vimos en la actividad de asesoría, los proyectos, por ejemplo, se están aplicando. Bueno, este es un aspecto, es un indicador de observación, ¿sí? Segundo, realiza entrevistas a docentes y o directivos que consideran elementos de satisfacción laboral profesional. Esto, por ejemplo, para un supervisor, ¿no? Sí, ¿cómo realiza esas actividades, ¿sí? de entrevistas para recabar este grado de satisfacción? No sé si hay alguna pregunta en el chat, algún comentario en el chat. ¿Vamos bien hasta acá? Maestra Sandra, así es, los indicadores deben ser comprensibles para quienes los lean. Efectivamente, esto es algo que no podemos olvidar, porque de este criterio depende que el instrumento sea útil o no lo sea. Y si le vamos a invertir un buen tiempo a crear instrumentos, pues aseguremos esta parte, ¿no? De cómo visualizar si los indicadores están siendo comprendidos por todos o no están siendo comprendidos por todos. Sí, este video lo vamos a subir, lo vamos a tener también ahí dentro del curso y lo vamos a compartir con ustedes para que después puedan regresar a él. Y si lo quieren utilizar para ver con sus maestros, pues adelante, ¿no? Con sus directores. No tenemos ningún problema. Bien, ahora que ya tenemos definidos nuestros criterios, lo que esperamos observar en esas personas, en esas prácticas, y los indicadores, que son estos aspectos en donde se dicen los cómo, con un verbo, con un objeto de conocimiento, yo le preguntaría a usted, a partir de lo que esperaría que realizara el docente o directivo, redacte un indicador que contenga la acción, un verbo, un objeto de conocimiento y el cómo, la condición. Entonces nos vamos a ir nuevamente a Menti. Vamos a hacer este ejercicio. Les propongo que ahorita que está fresco este asunto, compartamos un indicador que ustedes piensen en este momento, en el criterio que ustedes quieran. ¿Sí? Nada más vamos a cuidar la redacción. Verbo, objeto de conocimiento y condición. Vamos a ver qué nos llega. Voy a colocar nuevamente en el chat de Zoom la liga de Menti. Muy bien. La maestra Rosa María pregunta, ¿los indicadores serían para evaluar la asesoría y a la vez para lo que aprendieron los docentes, verdad? Si el propósito de evaluar la asesoría es evaluar el impacto que tiene la asesoría en las acciones de las personas que tomaron esa asesoría, por supuesto, así es. Ahí estaríamos hablando de una evaluación del impacto de la asesoría. ¿Cómo
esa persona que tomó la asesoría con ustedes lo está aplicando, la transferencia, famosa transferencia a la práctica. ¿Ok? Muy bien. Implementa, dice maestro Arturo, identifica los elementos de la planeación. ¿Está bien? Hay un verbo, identifica. ¿Qué identifica los elementos de la planeación? Nos faltaría nada más cómo los identifica, maestro Arturo, en la condición. Implementa estrategias innovadoras que motivan el interés de los alumnos a participar en sus actividades. Aquí hay un verbo, implementa, que implementa estrategias innovadoras. Ahora, ¿cómo las implementa? Nada más faltaría el cómo. Maestra Ariadna. Maestro Sergio, plantea actividades de aprendizaje contextualizadas de acuerdo al enfoque. Ahí está, muy bien, maestro Sergio Bautista. Planea es el verbo que planea actividades de aprendizaje contextualizadas. ¿Con base en qué? ¿De acuerdo con qué? ¿Cómo las planea? De acuerdo al enfoque de la asignatura. Excelente. Muy bien, maestra Felisa. Maestro Arturo, mediante un formato. Ajá, muy bien. Entonces aquí ya está dando un cómo, que sería con base en un instrumento. Bueno, muy bien. Diseña estrategias innovadoras que impacten el aprendizaje de los alumnos a través del uso de material concreto o mediante el uso del material concreto. O realiza una secuencia didáctica congruente con el aprendizaje esperado. Ok, entonces aquí el verbo realiza, que realiza una secuencia didáctica, ¿cómo la realiza? En congruencia con el aprendizaje esperado. Muy bien, maestro. Muy bien, bueno, esto es un ejercicio que yo les invito a hacer con sus colegas, ¿verdad? Sobre todo para que los indicadores que tienen sus instrumentos pues sean observables y no totalmente inferibles. Eso sería nada más el asunto que habría que combatir. Repito, el tema de la interpretación no lo podemos eliminar de la observación porque si no estaríamos mecanizándola. Pero sí hay que manejar la interpretación. Si lo hacemos desde el instrumento, pues será algo que nos permita dialogar en torno a ello. Muy bien. Muy bien, maestra Tere. Aplica estrategias innovadoras para lograr un aprendizaje interactivo. Aquí usted ya le está agregando un para, maestro. Más bien sería, aplica estrategias innovadoras de acuerdo con los principios del aprendizaje activo o de las metodologías activas. Muy bien. El cómo es de acuerdo con qué, a partir de qué, mediante qué, etcétera, ¿no? Con el apoyo, muy bien, maestro Francisco, promueve el uso continuo de materiales de video, audios e informáticos con el apoyo de los recursos establecidos de telesecundaria. Muy bien. Sí, aquí algunos me dirán, oiga, maestro, pero el indicador se va a hacer más extenso en su redacción. Bueno, es preferible que sea más extenso, pero sea específico, a que sea algo breve y carente de un contexto, de un cómo o de un objeto. ¿Sí? No, no es un asunto, la observación no es un asunto de extensión, sino más bien es de profundidad. Verifica la congruencia de los aspectos de la planeación por proyectos con los aprendizajes esperados. Muy bien, maestra María. Ok, monitorea la actividad y orienta al equipo. Ahí más nos faltaría el cómo, la condición, maestro. Aplica un instrumento de evaluación con base en el enfoque de evaluación formativa. Muy bien. Realiza acciones de asesoría para mejorar las prácticas docentes. El para es más una finalidad, más que un cómo. Diseña estrategias didácticas congruentes con los aprendizajes esperados. Aplica actividades auténticas mediante, muy bien, situaciones contextualizadas. Ok, muy bien. Bueno, pues gracias por hacer este ejercicio. Preparo el espacio y el aula y aplico una estrategia. Aquí hay dos cosas distintas, maestra Gloria. Una cosa es preparar el espacio en el aula y otra, aplicar una estrategia. Esto qué bueno que lo coloco porque lo ha colocado porque me permite hacer una puntualización. La sugerencia es que en cada indicador solo haya un verbo. Cuando integramos varios verbos dentro de un indicador, la pregunta que nos podría hacer el observado es, de todas estas acciones que están en este indicador, ¿qué fue lo que vio? ¿Todas? ¿O cuáles de ellas? ¿No? Agregar varios verbos en un indicador, lo único que hace es que ese aspecto se haga todavía más complejo de observar. Entonces, mejor desmenuce la práctica, hágalo más detallado y la observación será más puntual y con más elementos de mejora para la persona que está observando. Esa sería una sugerencia práctica. Muy bien.
Muy bien, maestra Graciela, maestra Tere, perfecto. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Ya vimos el marco de referencia, el foco de observación, los criterios de observación que se derivan en el foco y los indicadores de observación. Los cómo, el verbo, el objeto de conocimiento, lo que queremos ver, no. Ahora sí, pasemos al momento número 5 y aquí es en donde nos metemos en un rollo, ¿no? Ahora, ya que tenemos esto, ¿cuál es el mejor instrumento para mí, para mi observación, de acuerdo a mi propósito, con base en lo que quiera observar? ¿En dónde voy a poner mis indicadores? Ah, caray, aquí está. Esto se empieza a poner interesante. Pues tenemos un menú muy amplio de instrumentos. Este tipo de observación se llama observación sistemática y semiestructurada. ¿Por qué es semiestructurada? Porque no son instrumentos que han pasado por una validación estadística, como las instantáneas, por ejemplo, o algunos otros métodos o instrumentos que son estructurados en cuanto que son validados estadísticamente, matemáticamente. Acá no vamos a pasar nuestro instrumento por un proceso de validación. Por ello, decimos que es semiestructurado. Pero sí es una observación sistemática. ¿Por qué es sistemática? Pues porque contiene indicadores, categorías, aspectos a observar, ¿no? Bueno, eso hace que nuestra observación sea sistemática porque además lo acordamos con las personas observadas, vamos varias veces a observar esas prácticas, independientemente de si es la misma persona o no, lo importante es que esas prácticas ya están acordadas o hay un marco de referencia que ha sido acordado con todos ellos. Bien, tenemos aquí la guía de observación que muchos de ustedes utilizan, me queda clarísimo, escalas de estimación, rúbricas y otros más. No he puesto más porque haríamos como mucho más abierto y extenso el módulo, pero vamos a centrarnos en estos principalmente. ¿Sí? ¿Qué otros más hay? Por ejemplo, la lista de cotejo. La lista de cotejo, pues muy útil, ¿sí? Sin embargo, la limitación que tiene la lista de cotejo es que solo te dice sí o no y no te dice si está en proceso. La bitácora, el diario de campo, pues son instrumentos abiertos que no son estructurados ni semiestructurados. Ahí tú escribes, ya después tienes que traducir esa información en categorías y organizarla. Es como el proceso a la inversa, ¿no? Porque no tienes el instrumento con los indicadores definidos, sino que lo defines después. Y dentro del módulo, ustedes van a encontrar una propuesta para, voy a centrarme en la parte de la rúbrica, una propuesta para elaborar descriptores en el instrumento de la rúbrica. La rúbrica es un instrumento complejo en su elaboración, pero muy útil porque te permite ver las prácticas, cada indicador. Si ya el indicador es específico, el descriptor de la rúbrica lo hace gradual, lo hace que sea un proceso en donde puedas identificar en qué momento está, con qué características lo hace, para ayudarle a que lo haga mejor. Y como propuesta, les compartimos esta taxonomía socioformativa que ustedes están viendo en su pantalla, que yo les invitaría a que la revisaran con calma dentro del curso, porque cada uno de estos niveles pues tiene una gran diferencia con las taxonomías de Bloom, aunque se basa en Bloom, en Marzano, en Gagné y en Bix, pero recupera esa visión que han tenido los teóricos anteriores, los pedagogos anteriores, y la actualizan a una visión más centrada en la resolución de problemas, en la manera en cómo las personas hacemos las cosas actualmente, ¿no? Y de ahí estos niveles del receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Está la descripción, repito, esta presentación se las vamos a compartir, este material, para que ustedes lo tengan, pero me gustaría más ilustrar este tema de los descriptores con un ejemplo, a ver qué les parece a ustedes. Miren, ¿qué suelo hacer yo y el equipo? ¿Qué hacemos el equipo y su servidor cuando estamos construyendo instrumentos? El equipo de Coeducar y mis alumnos de maestría y otras más. Bueno, primero es muy útil tener presente el criterio de observación.
Mi criterio de observación en lo que están viendo en su pantalla es el procedimiento que utilizan los maestros para elaborar su planeación didáctica. No el formato en sí mismo, sino cómo lo hacen. Que eso es algo que a veces se nos pierde de vista. Nos preocupamos tanto por lo que contiene el documento en su formato que dejamos como un aspecto secundario cómo se elaboró. Y aquí vamos a recuperar ese elemento central. Y aquí yo les invito a plantearse una pregunta. ¿Qué caracteriza las planeaciones de clase que realiza tal profesor o en tal escuela? ¿Cuál es la característica de esas planeaciones, ¿no? Y pienso, a ver, ¿qué sería lo menos esperado de acuerdo al enfoque pedagógico actual? Lo menos esperado sería que un maestro adapte una planeación del pasado y la repita con ajustes, con adecuaciones, con cambios, con como le quieran llamar, ¿no? Eso sería lo menos esperado. Y dentro de mi taxonomía, eso menos esperado es el nivel receptivo. ¿Por qué? Porque solo está tomando información que le sirvió en el pasado y la está actualizando en el documento. Esa sería una planeación en este nivel receptivo. ¿Se esperaría a este nivel en un maestro? No, pero ¿sucede? Pues sí, llega a suceder. Es importante identificar cuándo se da en este nivel, no para enjuiciarlo y decirle, maestro, qué mal, usted está fuera de esto. No, sino, maestro, mire, hay otras maneras de hacerlo. Le voy a acompañar, le voy a ayudar, ¿cómo le puedo apoyar? Para que vayamos avanzando en los siguientes niveles. De tal manera que este indicador de observación, que es elabora la planeación de clase, vean el verbo elabora, el objeto de conocimiento, la planeación de clase, el cómo, considerando los principios de la enseñanza contextualizada y activa. Ese es mi indicador. ¿Sí? Tiene los 3 elementos. Bueno, pues voy a acompañarle a ese colega o a esos colegas a que en su planeación, en la elaboración de su planeación, lleguemos al nivel estratégico. ¿Cómo sería el nivel estratégico? En donde problematiza a partir del contexto. Es lo que estaríamos esperando como nuestro ideal, ¿no? Que las clases partieran del contexto de los alumnos y de una resolución, de un análisis de algo más profundo que solo la transmisión de información. Por lo tanto, mi descriptor podría ser así. Plantea problemas del contexto de los estudiantes como eje para el logro de los aprendizajes y la organización de las clases. Si veo que la planeación de esos profesores tiene estos elementos, muy bien, maestro, estás innovando, estás en un nivel en donde te permite generar esta relación entre la situación de tus alumnos, el contexto de tus alumnos y los aprendizajes esperados en el programa. Y bueno, pues el nivel autónomo, en donde hay un análisis de los aprendizajes esperados para determinar las situaciones de aprendizaje que se desean planificar, y el nivel resolutivo, hay organización a partir de temas. No hay una adaptación del plan del pasado, sino que aquí ya hay por lo menos pues una organización de algo que se está haciendo como nuevo, ¿no? Y si pensamos en me voy a saltar esta es en cuanto a cómo ejecuta la clase, de presenta contenidos a resuelve situaciones, que sería lo que se espera hoy en día, ¿no? Si ven, detrás de estos descriptores hay un marco teórico, hay un marco de referencia, hay un foco de observación, hay un criterio, hay un indicador, y en la rúbrica hay unos descriptores de ese indicador. Eso es lo que la hace más profunda para trabajar. Y con esto voy a cerrar. En el caso de las prácticas directivas, nuestro criterio de observación sería cuál es el procedimiento de elaboración del PEMSE, del PAE o del PAS, ¿no? Y pensaríamos de qué manera se elabora este plan. El nivel mínimo, lo que ya no se esperaría tanto, pero ocurre, pues es que elabora un documento que contiene acciones, metas y objetivos a partir de la visión del director o del supervisor. Un sábado en la mañana, el supervisor y el director amaneció inspirado y dijo, hoy me ejecuto este plan, ¿no? Y se emociona, se avienta un cafecito, total que para las 2 de la tarde está elaborado no solo el de este año, sino el siguiente también, ¿no? Pues ya está. Me quito de líos, ya nadie me va a molestar, no me van a estar pidiendo cosas, lo hago, punto, se acabó. ¿Sí? Bueno, ese está en el nivel receptivo.
Segundo nivel, resolutivo. Integro una comisión. Vaya, ya no lo hago yo, le pido que lo hagan otros. Pero esos otros hacen lo mismo como si yo lo hiciera, ¿sí? Y esa comisión elabora el PEMSE, el PAE o el PAS después de consultar al colectivo docente o directivo. Bueno, ahí le preguntamos unas cosas a los profes, a los directores, pero pues al final aquí lo hacemos nosotros, ¿no? Nivel autónomo. Organizo reuniones reflexivas de análisis para construir el documento. Y por último, en el nivel estratégico, genero acuerdos de reuniones, de CETES, de consejos de zona, consejos de sector, y a partir de esos acuerdos, de esta dinámica colaborativa, ahora sí me siento con los colegas y construimos nuestro plan. ¿Cuál fue el indicador? Impulsa. Vean, el indicador no es redacta. No es redacta el PAE, ni es redacta el PEMSI, ni es redacta el PAS. La redacción no es el proceso principal, aunque a veces lo parezca. ¿Sí? Lo principal es los procesos colaborativos a partir de los lineamientos establecidos para la construcción de esos documentos. Lo más importante vuelve no a ser redactar el documento. Lo más importante es la dinámica de colaboración, de innovación, y a partir de eso se redacta el documento. Porque si lo hacemos a la inversa, pues pueden haber documentos muy bonitos, pero totalmente simulados, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante a considerar. Bueno, ¿en qué consiste su PAE de este módulo? Por favor, si ya tienen instrumentos elaborados, échenles un ojito. Vean cómo están, si tienen criterios, si los indicadores están redactados de manera que se pueden observar, si construyeron rúbrica, pues si los descriptores no les convencen mucho, pues denle su pulidita, una manita de gato, mejórenlos, háganles lo que tengan que hacer. Y si alguien dice, profesor Silvano, es que ¿sabe qué? Se me ocurrió una idea. Vamos a construir otro instrumento porque el que teníamos no nos llenó después de este módulo, ¿no? Bueno, pues hagan sus pininos, aviéntense a hacer algo diferente, ¿sí? Y yo creo que esto será muy importante que se lo comenten a sus asesores porque dependiendo de eso también va a ser la evaluación y la retroalimentación. Les sugiero que en su PAE, además de estos elementos que hemos visto hoy, describan las acciones que han realizado en su práctica al elaborar este PAE. Si toman fotos, estaría genial, porque nos van a permitir ver si se reunieron en equipo, si en el próximo consejo técnico lo discutieron, si alguien propuso al cambiar algunos indicadores, mejorar otros. Todo eso es riqueza para ustedes, para Guanajuato, para sus alumnos, para sus maestros. Y termino con la clásica pregunta, ¿qué te llevas de la sesión? Vámonos finalmente a Menti y quienes quieran usarlo, colocarlo en Zoom, ¿qué se llevan de esta sesión? De esta hora y cuarto que hemos estado, en donde yo he estado hablándoles aquí, espero que haya sido productiva la participación en Menti, que se hayan generado procesos de análisis sobre lo que hacen. Yo estoy seguro que sí, porque les percibo con muchas ganas de hacer siempre mejor las cosas. Precisiones sobre la elaboración del instrumento, reflexiones sobre lo que debo reorientar en los instrumentos, mayor claridad en el diseño, reflexión sobre mi práctica de asesoría, reverdecen nuestras prácticas. Gracias, maestro, ese verbo me gustó, reverdecer la práctica, ¿no? Porque de repente sí, las zonas áridas en la vida van creciendo y hacer que florezcan y reverdezcan, creo que es una buena metáfora de lo que estamos buscando con este curso. Confirmar aprendizajes, inquietudes de mejora, más precisiones sobre indicadores. Muy bien, tener claro todo el proceso de observación. Revisar nuestros instrumentos, fundamentación de la observación. Muy bien, bueno, pues como podrán ver en este módulo no queremos venderles formatos. En la observación no es un tema de formatos. La observación es un tema de focalizar lo verdaderamente importante y integrarlo en un indicador que me permita que eso que está sucediendo
yo lo pueda extraer y a las personas que lo están viviendo ayudarles a mejorar. Porque el siguiente módulo es la retroalimentación, o algo nada fácil, pero si vamos siguiendo el proceso del curso, en el módulo anterior, el plan de visita y lo que ello implica, este módulo, los instrumentos de observación, y el siguiente, la retroalimentación formativa para los colegas, creo que se van a llevar un kit de muchas cosas para que ustedes puedan experimentarlos ya en sus escuelas. Muy bien, pues gracias por todos estos aprendizajes que nos comparten. Miren, todavía siguen llegando comentarios, tanto en Menti como en el chat de Zoom. Muchas gracias, maestras, maestros. Mejorar sus instrumentos, tener claro cómo elaborar los indicadores de observación, la necesidad de enfocar la observación a un elemento, cómo tener claro qué es importante en una observación y cómo generar un indicador que sea observable. Bueno, pues la grabación la vamos a colocar en el dentro del curso, pero también va a estar en nuestra página de YouTube de Coeducar. Lo vamos para que, aunque termine el curso, ustedes puedan, si lo requieren, recurrir a esta grabación para clarificar lo que sea necesario. Bueno, pues les dejo un abrazo. Muchas gracias por el tiempo dedicado a la sesión. Espero haber contribuido, que por lo que veo en los comentarios así ha sido, en esta espíritu de crecimiento y de mejora. Y junto con el equipo les damos las gracias. Gracias, Raúl, por acompañarnos con la grabación. Si gustas, puedes detenerla para cerrar.